Hola, yo soy Jess Yo soy Andrei. Fabián. Natacha. y somos The Maze, el podcast donde todo se puede leer. Ese es el otro libro. Hacia ningún lugar. Se llama Hacia ningún lugar. Perdón, es que yo no me he leído ninguno de los dos. Los tengo pendientes, tengo muchísimas ganas. Pero aún no. Lo siento mucho. Fabián Elizondo no murió aquí. Hermano, no vuelvo. No, pero de verdad los voy a leer algún día porque, o sea, se escuchan súper buenos los dos y estoy muy emocionado. Apenas me paguen. Espero que cuando hayan salido de esto ya me hayan pagado. Va a haber una notita en el video, pero En los comentarios llega. en los comentarios ya me pagaran. Sí, no, pero sí tengo muchísimas ganas de leer. Le voy a preguntar. Perfecto, excelente. Sí, este es el otro, este es de poesía, ¿verdad? No. No, ok, perfecto. Se nota que no lo ha leído. Se nota que no los he leído. Excelente. El de poesía vendrá próximo. Ah, es el que es el próximamente. Sí. Ok, buenísimo. Sí. Entonces, ¿por qué no empezamos contándonos como de qué va el libro? O Ok. contándole a Andrei de qué va el libro. Sí, ellos ya lo saben. El de poesía. No, este. Ok. Hacia ningún lugar, como el modelo nos puede enseñar por acá, es una historia que se desarrolla en un bus. Obviamente un bus en Costa Rica. Yo estoy obsesionado con las historias que sean más locales. Definitivamente le tomo la palabra, en este momento no me recuerdo cuál autor fue el que dijo que escriba de lo que usted conoce y de lo que usted sabe. Entonces, ¿qué más que andar en un bus? Cuando venía de Alajuela a la UCR, tenía que agarrar Fellow Estaba ahí. Se puede sentir bien. Sí, ya identificadísimo. Ahí está, ese sentimiento de andar en un bus con hambre, con sueño, con zapatos mojados, con gente que tiene necesidades, con uno que tiene necesidades. O sea, ese tipo de circunstancias definitivamente a mí me dijo, todo ese conjunto de cosas a mí me dijo, Fabián, claramente usted está disconforme con muchas realidades y esto podría ser como una de esas motivaciones para empezar a escribir el libro de Hacia ningún lugar. Entonces, Hacia ningún lugar lo que hace es compilar la historia de 13 personajes, 12 van en el autobús y casualmente llegan a una autopista y la autopista pues va en la ruta que se llama Hacia ningún lugar. Hacia ningún lugar quiere decir o está motivado por la frase que se llama Utopus, que significa ningún lugar, ¿verdad? Que es lo que da el nombre del libro Utopía. Y también, ya se me olvidó. De Se le Moro. pegó. De Tomás Moro, Se le pegó, sí. sí. Y después está también el libro que se llama News from Nowhere, ¿verdad? Noticias de ningún lugar, de Morris. Entonces son libros utópicos que muestran sociedades perfectas en algún momento de la historia para la persona que escribe, pero claramente tienen un factor de crítica social porque aunque usted diga que algo es perfecto, solo es perfecto para Es usted. sí. Entonces usualmente incluyen muchas cosas que no son para nada ideales. Entonces esta es la Costa Rica del 2032 en donde Nos pues, vemos a la miércoles. sí, unos gobiernos neopentecostales han estado a Ay, cargo. Dios, para variar. Sí, Sí. confirmo. Sí, bastante apropiado con el clima actual. Sí, dos de ellos, de hecho, dos gobiernos han estado Sí. en poder. Entonces hay cambios sustanciales en ciertas cosas. Y de vuelta, de nuevo, los personajes son estos personajes que tienen dificultades en sus vidas. Estamos hablando de personajes que usualmente no vemos en la literatura, como la muchacha que limpia, no sé, un chofer de bus, una adolescente embarazada, una persona acosada sexualmente, X. Entonces son ese tipo de personajes que usualmente no tienen un rol protagonista en la literatura porque no se consideran personas de interés. Usualmente tenemos a la gente, al espía, ese tipo de personas, ¿verdad? Al abogado X. El extraordinario. El extraordinario, usualmente él, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando hablamos de mis personajes, usualmente estamos hablando de la persona que pasa invisible cuando usted va caminando por San José Centro, ese mar de gente, todos esos son mis personajes. Y llega un oficial del OIJ y les dice que sabe que dentro de las personas hay un criminal y entonces tiene que requisarlos para determinar quién es el criminal y llevarlo a la cárcel.
por las circunstancias de la vida de cada uno de los personajes, pues ellos saben Todos. que todos, exactamente, Todos. todos piensan que es por ellos que están deteniendo el autobús y todos están a punto de declararse culpables. Entonces, no le doy más spoilers. No, no, ahora todavía más Spoilers ganas hacen, tengo de no leer. Ya le di como 10, Sí, pero Max. esa es como la trama del libro. Va, cómprelo. No tengo plata. Sí, es cierto, no le han pagado. No insista. Y aquí abajo Sí, que podría ser otro personaje, el profe que no le paga. Exacto, hay que poner una foto mía ya con los 2 libros ahí cuando se vaya a editar. Qué pecado. Ok, antes de que empecemos a hablar ya en serio del libro. No, o sea, es que no es un comentario serio. Que me llamó mucho la atención el nombre del chofer, Gerald Gerardo, y lo digo porque mi hermano se llama Gerald Eduardo. Entonces yo me empayasé donde lo leí y le dije a mi mamá, y mi mamá fue así como, parece que su papá puso ese nombre. Entonces, por eso lo apunté, aquí está. Bien. Perdón, no es un chiste, el nombre existe. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Yo conocí un Gerard Gerardo Oh my god, y un ¿por qué son así? Steven Esteban. Ah, sí. Wow. Sí. ¿Ve usted No que es un odia el nombre chiste. Esteban? Tocayo mío, Esteban. Ajá. Ese podría ser el nombre nuevo de Instagram, Steven No, Esteban. no, no. No, gracias. No. Sí, No. los conocí en Poás, en Alajuela. Entonces yo dije, Tenía que ser de la escuela. El lugar mágico es de un la lugar novela. mágico de inspiración. Vaya, visiten. Esencial Costa Rica. Pero Fraijanes no es más otro lado que Alajuela. Es que Alajuela ya el centro es espantoso. Sí. Él es el hater número 1 de Alajuela. 21 años de vivir ahí, 22 para cuando salga esto probablemente. 23 cuando me paguen. 23 o sea, es espantoso vivir ahí en esa ciudad. Es la motivación de mi vida. Pecadito. Pasando, todavía hay el tema de los nombres, pero ya en serio, hablando de la señora que limpia, Ajá. me llamó mucho la atención que fuera Fátima y que la jefa le dijera lástima. O sea, yo me quedé ahí y yo, wow, y yo, that's not a coincidence. Entonces sí, o sea, me gusta mucho como el tema de las identidades en el libro, como los nombres, como precisamente no me lo he terminado de leer, me faltan como 2 capítulos, no me dio chance. Pero sí noté mucho lo de los nombres. Es como Desesperanza, Hope, y yo, pero, y yo, Contanos más. Definitivamente no, es un juego de palabras. Todos Sí. los nombres tienen un juego de palabras. Usualmente son oximorones. Entonces, Desesperanza Hope claramente es el que más lo representa. Desesperanza Hope es una periodista del medio que se llama Nosotros Primero. Y claramente otra vez es un juego de palabras. No es que nosotros llegamos primero a ver lo que está pasando, es nosotros vamos primero. nosotros hacemos dinero primero con su historia de vida. Nosotros primero porque generamos del sufrimiento. Entonces, claramente, pues, sí, hay mucho juego de palabras, los nombres están seleccionados de una manera muy específica. El personaje del oficial de policía, Leal. Ernesto, Leal, Hurtado. Ernesto, que usualmente no lo asociamos a la palabra o a la etimología que es ¿verdad? Como honesto. Entonces, muy interesante la selección para mí, al menos fue muy divertido hacer eso. Cuando hacía crítica, por ejemplo, de ciertas personas, de ciertos casos, por ejemplo, los de abuso familiar o abuso sexual, busqué en internet de repente los nombres de casos y personas repetidas, personas que tenían causas abiertas por ciertos delitos, entonces de repente tomé inspiración para esos nombres. Por ahí. Pero sí, definitivamente todo lo que tiene que ver con nombres hay un significado detrás y hay otros que no son tan críticos sino más personales. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Isaac y ese era el nombre de mi abuelo y yo quería ese nombre. Claramente, como yo soy hijo de mi madre, digamos, de ese lado de la familia, entonces yo no heredo el apellido, ¿verdad?, de mi abuelo. Entonces estaban esperando que el hijo
de la familia heredara, ¿verdad?, el apellido del padre y pusiera Isaac González a mi primo y no lo hizo. Entonces nadie tiene el nombre de Isaac González en mi familia, entonces yo dije, Me lo robó. yo no voy a tener hijos, exactamente, así que será Isaac mi personaje. Entonces es algo más familiar y obviamente, no sé si ya leyó esa parte, pero obviamente el papá de Isaac es Abraham, entonces otra vez el relato Sí, bíblico. ese es el capítulo que acabo de leer hoy en la mañana, de hecho. Ajá. Entonces el relato del hijo que se sacrifica por la familia, el padre que está dispuesto a perder a su hijo por satisfacer, en fin, entonces sí hay un poco de referencias. No, algo que quería hablar con un escritor ya publicado. ¿Qué tan importante es la investigación antes de escribir algo creativo? Uf, sí, no es... Eso es de proceso creativo, ¿no? Sí, yo no, that's a No me must. importa, quería Yo, preguntárselo a Fabián. Ya que lo tengo todo. No, o sea, para mí el proceso creativo y la selección de nombres y lo que sea, yo lo necesito antes de empezar a escribir. De hecho, yo necesito el final antes de empezar a escribir, porque si no, no sé en qué ¿Para dirección. dónde va? Exacto. Sí. Y los nombres, yo necesito saber los nombres y saber de dónde vienen para entonces tirar como easter eggs de repente en la historia y que tengan sentido y que para la persona que sabe o que, no sé, le gusta de ciertos temas, que diga, Sí. ok, interesante. Como eso, digamos, yo sé que puede sonar muy trillado lo de Isaac y Abraham, pero pude haber seleccionado cualquier otro tipo de nombres, pero no tenían esta connotación de sacrificio del hijo que en verdad se muestra como ofrenda. Tiene un peso, definitivamente tiene un peso que es una capita más dentro de los significados. Yo digo que es urgente hacer investigación antes de empezar a escribir, porque usted se encuentra cosas que tal vez ni tan siquiera le pasaban por acá, y es donde usted dice, "Ma, esto es gold". Y entonces, ¿cómo yo no sabía esto y ahora ya lo tengo? Entonces voy a explotarlo a como de lugar. Entonces, sí, definitivamente. Por ejemplo, hablando de hacer investigación, el libro que motiva el nombre de Ernesto para hacia ningún lugar, el personaje del OIJ, sale de Oscar Wilde, que tiene un libro que se llama The Importance of Being Earnest. Y todo es un chiste acerca de ser honesto, pero es Ernesto, digamos. Entonces es esto de entre Ernesto y honesto, que es un chiste. Entonces yo agarro Ernesto y lo pongo en el libro porque para mí es mi inside joke de ser honesto, aunque para el tico promedio tal vez, o el hablante de español promedio, no piense que Ernesto significa honesto, es un nombre más. Entonces, sí, urgente. O por ejemplo esto de hacia ningún lugar. Para pensar el libro yo sabía que yo quería algo distópico, entonces qué más distópico que decirle vamos hacia la utopía, que a fin de cuentas es un chiste y es todo lo contrario. Entonces, si usted no sabe de esta etimología detrás de la palabra utopía de Tomás Moro, pues tal vez entonces le hubiera seleccionado otro título como escritor que tal vez no le hubiera calzado tanto. Entonces yo sí siento que es urgente hacer investigación. Lo es. Yo confirmo. Muchas gracias. Y el mae. De una vez, la punta. De hecho, hablando de tips, yo paso metido en una página que se llama Etim Online, que es de etimología en línea. Entonces yo paso buscando palabras en etimología en línea y es como, ok, esto me lo voy a robar. Entonces ahorita paso. le tiren una alerta así, déjeme ir. Exacto, como madre. Ya, desconéctese. Tiene que empezar a pagar, amigo. O sea, suscripción. Porque, Upgrade, exacto, upgrade. Le vamos a mandar una palabra al día por correo para que deje de ser tan necio. Pero eso para mí es hacer investigación, que son cosas sutiles que usted dice, madre, ¿qué es esta belleza? Yo nunca había escuchado la raíz de esta palabra. Por ejemplo, sé que me estoy desviando un poco, pero hablando de un nuevo libro que escribí que se llama Humanos V, hay un capítulo que se llama Recordari, o Ricordari, no me recuerdo en este momento, bueno, sí, Recordari. Entonces la idea es buscar la etimología de la palabra recordar, y entonces uno se da cuenta que viene del re, que es el prefijo, derivativo, indicador de repetición, y cordis
que significaba PTSD. corazón. Y yo, suave, ¿cómo que recordar viene de corazón? Ajá. O sea, no es de la mente. Porque a usted le dicen que el proceso de recordar es, voy a hacerle mente para recordar. Y entonces en mi libro yo pongo que el proceso de recordar es recordar, bueno, volver a vivir con el corazón. Para mí esa es mi definición, mi nueva definición de recordar. No es pensar, es volver a vivir con el corazón. Que jamás le hubiera llegado sin la etimología. Do your research, por There you favor. go. Yeah, and do not lose it like I did. Todavía estoy llorando por eso. ¿Perdió la mitad de las novelas o...? Basically. Like yesterday. Yeah, I don't know why I'm not crying here. Ahora hablamos de eso. Sí. Moving on. Sí. Yo no vamos a hablar de lo que perdí, ¿eh? Sí, fito sin una cerveza. Okay. Sí, legal. Yo tengo unas frases aquí y quiero como que nos hable un poco de eso para no hacer spoilers. Y yo, Ok. porque solo yo me lo he leído. Esta primera frase creo que está como en el primer capítulo, lo de una memoria que sabía injusticia. Uf. Que es todo esto del chofer, ¿verdad? Que a mí Gerardo me da mucho playada, pobrecito. Y yo, mae, qué pecado. Solo por su nombre. Aparte de... Ajá. Pero esa es otra historia. Sí. Lo de en qué dirección ir si nadie sabe hacia dónde se dirige. Una esclavitud disfrazada, que es hora de Fátima. También me gusta mucho como el nombre de Belén, porque me da como todo este flashback a María, digamos, a la Virgen María, que no voy a hacer spoilers de por qué, porque ajá. Pero en general me gusta mucho como el ritmo que tiene el libro. No esperaba que fuera tan crudo, o sea, hubo como 3 momentos en los que yo tuve que parar la vara y yo, ok, proceso lo que está leyendo porque it's hard, o sea, pega muy duro. Creo que de momento la historia que más me ha pegado obviamente es la de Belén por razones obvias, o sea, I can't believe. Pero Fátima, o sea, a mí Fátima me hizo que yo casi me suelto, casi llamo a la mamá de mi mejor amiga y yo, doña Miriam, are you okay? Porque la mamá de mi mejor amiga trabaja limpiando casas y todo eso, y siempre nos ha dicho que el sueño de ella, de hecho, siempre fue estudiar, digamos, entonces, y nunca pudo, porque se vino aquí a Costa Rica a los 15 años, 15, 16 años. Entonces yo leo a Fátima y yo, esa es doña Miriam. Entonces me da como demasiadísima lástima. Y entonces yo leo a la jefa diciéndole, lástima, Fátima, y yo, ¿cómo, mae? ¿Cómo? Entonces sí, no. O sea, y el que la vean a ella literalmente como un objeto. Ajá. Porque es eso, she's a commodity. Like, no les importa, usted sabe que yo no me voy a aprender su nombre porque mañana muy probablemente usted no va a estar aquí porque solo algo, entonces no me importa. Entonces sí, eso me pegó muy duro. Sí. Yo, amigos, Ya vayan por lean. el libro, o sea. Sí, Apenas la porque página. si no les va a seguir haciendo spoilers. Like, Sí. I'm not gonna care. Los spoilers nada más me están haciendo, o sea, me están dando muchas más ganas de comprar el libro, o sea, Excelente. no está haciendo ningún tipo de efecto adverso, más bien todo lo contrario, o sea, Sí. quiero comprármelo más. Bien. Hablando, como conectando los dos libros, Martín, Ajá. que le estaba leyendo ahora ayer en algunas partes, que nos hace demasiada gracia el mae con todas estas actitudes, y mae, pero yo no soy gay. Y nosotros, mae, amigo, te tenemos noticias. Entonces sí, que Gerson me decía que esas actitudes a él le chocan demasiadísimo. Sí. Era adrede, dice. No, primero Fabián. Sí, Go yo. ahead. Dale. Pongámosle ahí un pin en Ajá. Martín. Quiero contestar un poco de los comentarios que nos estaba haciendo Nati. Es que son tantos. I know, I'm sorry. Yo, no. You're doing what my notes. Yo, sure. Porque I can't keep up. Digamos. Ya están desordenadas porque No, mientras no. iba leyendo, digamos. Es que son muchas cosas. Por ejemplo, esto de en qué dirección ir si nadie sabe a dónde se dirige. Yo creo que todos estamos igual. Toda la vida gira alrededor de no saber a dónde va uno. Por ejemplo, uno está en la escuela y le dicen, bueno, pero es que tiene que sacar buenas notas para que vaya al cole, al mejor cole. Y uno, pero ¿para qué? ¿Va al mejor cole o no? Y tiene que ir a la mejor universidad. Y uno, bueno, ok, pero ¿para qué? Va a la mejor universidad, está en los mejores cursos, con los mejores profes. ¿Y para qué? O sea, cuesta mucho como encontrar ese propósito a la vida, y eso, digamos, como decíamos antes, en el círculo académico. En la vida normal la gente no va a la universidad
no tiene tantas oportunidades, tiene que trabajar, tiene que criar a su familia, sus padres de repente se mueren, tienen que tomar lugares ¿verdad? De padre con sus hermanos menores, cuidar de sus abuelos, hacer 1000 cosas. Y entonces, ¿para qué pensar en el futuro si a fin de cuentas no vamos para ningún lado? Sí, entonces, cuesta mucho encontrarle ese sentido a la vida, a lo que uno quiere, ignorando todos los obstáculos, porque muchas veces la gente dice, no, pero es que hay que soñar, hay que crecer, y hay que soñar en grande, pero por ejemplo, I'm depressed. Exacto, I'm depressed. Por ejemplo, si vemos el personaje de Gerald Gerardo, si es una persona que tiene que empezar a trabajar a las 3 de la mañana y termina de trabajar a las 11 de la noche para llegar a la casa con hambre, con problemas muy probablemente de depresión y de diabetes, como dice una amiga, diabetes, y un montón de cuestiones emocionales de su familia, de abandono. O sea, ¿cómo usted le va a decir a esta persona por qué no sueña más? Sí, sí. Porque usted no se pone su negocio. Como la tesis de ayer con sean positivos y nosotros, excelente. El típico, usted es pobre porque quiere. Sí. Entonces, ¿cómo usted le dice a un chofer de bus que apenas está logrando mantener su trabajo en pie, que tiene que soñar más, que tiene que hacer más? Sí, que no está viviendo, está sobreviviendo. Ajá. Pero entonces, para mí ese comentario es eso, ese es el reflejo a la crítica de todos podemos soñar en grande, todos podemos ser lo que siempre queramos ser. De ese comentario legal me hizo como, o sea, me llamó mucho la atención que él dice que todos los choferes dicen que todos han pasado por esa ruta. Ajá. Y normalmente renuncian después y el maestro está como, ya no puedo perder nada más, entonces ¿qué importa? O sea, a mí eso me pegó durísimo y yo, sí, o sea, sí. Exacto, y póngale un bus o ponga la situación que quiera. Sí. Hay personas que están pasando por cuestiones en la vida donde dicen, si esto no sale bien, me mato. Y ya no hay otra. Es ese bus hacia ningún lugar. O sea, ya no hay otra opción. Entonces, a mí no me gusta romantizar la idea de los sueños y las metas, porque hay gente que realmente a veces no tiene la energía para soñar. O sea, es nada más el mantenerse funcionando. Inercia, es pura inercia. Exacto. Y salir adelante y sacar a su familia, y si en algún momento de su existencia pues pueden ponerle una pausa a todo eso y querer soñar, pues enhorabuena, pero no es algo, digamos, voy a ir en contra de una cantante popular que dice algo es derecho de nacimiento. Para mí la felicidad no es un derecho de nacimiento, el derecho de nacimiento es que ya nació, digamos, pero esa felicidad o el cumplir sus sueños es un derecho para la gente que puede y que tiene plata y que tiene las posibilidades, pero no todo el mundo tiene el derecho de ser feliz. Entonces, sí, eso va en otro Depressed poema. Moment. Sí, eso va en otro poema, por eso cuando la gente lee mis libros está todo bien en casa. No. Pero, como dice André, la respuesta es no siempre. No, claramente, o sea, claramente, yo lo he dicho en muchas entrevistas, mis libros son de crítica en el sentido de nada está bien, y sí, las cosas pueden mejorar, y uno puede poner su palabra ahí y hacer crítica y demás, pero hay mucho que hacer, y hay mucho que cambiar. Sobre la empleada llamada Fátima, contexto. Sí, lo siento. Fátima es una señora extranjera que trabaja limpiando casas. Claramente cuando una persona extranjera que limpia casas pasa de los 40, 50 años, pues ya no se vuelve un bien tan atractivo. Utilizo la palabra commodity. Porque ya no tienen tanta energía, según los empleadores, ya no puede limpiar la casa tan rápido, se toman sus libertades, piden sus derechos, como almorzar y ese tipo de cosas que son terribles, ¿verdad? Jamás en nada. Jamás. O sea, como una seguro. empleada doméstica va a pedir seguro, como una empleada doméstica va a pedir tiempo para ir al baño, o sea, vino a limpiar. Ese tipo de actitudes, ¿verdad? Entonces, mi crítica es ante este tipo de personas que contratan empleadas y tienen este tipo de actitudes con sus empleados. Entonces, no es un chiste, las conozco, las he visto cómo interactúan con las personas que contratan. Entonces, no es un chiste que es esclavitud. O sea,
A mí no se me olvida un caso de, bueno, aquí en el libro de yo aquí, no. Hay una situación en donde se le pide a la empleada hacer algo y se le dice, se le va a dar 1000 colones más, agradezca. Oh, wow. O sea, y es una cuestión que requiere, digamos, muchísimas horas de su vida y entrega para que se le diga agradezca que se le está dando 1000 colones. Entonces para mí es esclavitud, a fin de y cuentas. 1000 colones que no son nada ahora, digamos. No, y que no van a hacer nada en el 2032 tampoco. Exacto. Entonces, esta empleada se llama Fátima y la conozco, es parte de mi vida y ella me contaba cada historia que yo le decía, pongámosle Fátima, yo le decía Fátima, yo no puedo creer que usted viva esto, viva aquello, ella me enseñaba mensajes de texto y yo decía, o sea, ¿en qué mundo Qué vivimos? grosería, Esto es un sí. chiste de vida. Y ya a nadie le importa. Sí. Porque es una empleada indocumentada, sin contratos, que si de repente pues la persona se vuelve a su casa, nada pasó, si la deportan, a los empleadores no les importa, si la persona tiene una enfermedad o se muere, nadie va a lamentar su muerte. Entonces sí, este tipo de cosas a mí me duele mucho y por eso es esclavitud disfrazada, porque aunque haya un pago, para mí es simbólico y es un chiste. Y por nunca eso, es suficiente de nunca es todas maneras. suficiente. Y por eso exactamente la persona que contrata a Fátima casualmente le dice lástima, en lugar de llamarla por su nombre, porque a fin de cuentas lo que da es lástima en los ojos de esta empleadora, ver a esta persona en la situación en que está, pidiendo trabajo, contratándola en ese momento, lo que sea, todo lo que da es lástima. Entonces sí, la vida misma motiva la escritura de estos personajes y no es como un chiste. Como vengo poco preparado, ¿verdad? Al no haber leído los libros, quería preguntarle ya así como, preguntas ya como de su proceso de escritura y de como autor y demás. Entonces la primera que tengo es digamos, ¿qué autores o autoras diría usted que han sido sus mayores influencias al proceso de escribir tanto estilísticamente como cuestiones de temas? Porque Nos pusimos y así. Sí, ya se acabó esto, muchas gracias, dice. Qué duro. Personas que influyen. Vamos a ver, yo primeramente pensé que yo iba a escribir más bien terror. Ajá. Porque cuando leí Edgar Allan Poe fue como... de ahí sí. Trigger. Aquí es. No, para mí fue otro nivel de literatura que yo dije, quiero en algún momento tomar este tipo de literatura como base. Casualmente yo empezaba a escribir ahí como poesía más que todo, o cuento corto, digamos, micro relato de terror o lo que sea, pero obviamente uno nunca va a estar al nivel de Edgar Allan Poe porque claramente tampoco hay que compararse, o sea, cada quien tiene su propio nivel. Exacto. Y demás. Pero vieras que eso no fue lo que yo vi como mi modelo. Como mi modelo, creo que fue la primera vez que leí el libro y fue, no hace mucho, uno que se llama La música de Paul, de Lara Rios, no sé si lo han leído. No. Oh, por Dios. Es que... Otro que tengo que comprar apenas se paguen. Sí, tienen que ir a leerlo. Para no hacer mucho spoiler, pero es un libro de un chico pobre que su mamá tiene que venir a San José a trabajar para poderle pagar las cosas a ellos en el puerto. Y no me recuerdo si era el puerto, pero sí era un lugar como de mar. Ese tipo de actitudes en donde la mamá compra zapatos de talla 8 cuando el niño es zapato talla 5 y ella le dice... Para que le rinda. Ajá, son zapatos crecederos. O sea, a mí eso me destruyó por completo. Yo dije, ay, sí, yo creo que ya voy, ya sé por dónde voy. Entonces, ese tipo de literatura a mí me dijo, ok. O por ejemplo, igual Carlos Luis Fallas, fue como, ok, esta crítica social, tica, me está gustando. Y cuando leo Los Peor de Fernando Contreras, Amigo, me perdieron. Yo dije, este es. No sé si lo han leído. No, pero tengo una pregunta. ¿No ha leído nunca El domador de pulgas de Max Jiménez? Empecé.
No, Y yo. no lo he terminado. No Y spoilers. yo, you should. Y yo, Sí. O por ejemplo, Alberto Cañas. Cuando yo leí Ubieta, yo dije, Ubieta es muy Ubieta. buena. ajá, como adolescente cuando yo lo leí no tuvo nada de gracia porque no entendía ninguna referencia. O sea, whatsoever. O sea, el libro me pasó de... Y cuando lo leo como adulto fue como, no, pero esto ¿por qué no tiene un Nobel? Otra cosa. Entonces, yo sí siento que ese tipo de literatura costarricense que nos dice, ok, amigo, acá hay mucho que hacer, hay mucho de qué quejarse, a pesar de que lo hemos hecho nunca suficiente y las cosas no cambian, es una oportunidad para demostrar lo que usted siente y lo que tiene adentro, ¿verdad? Y que lo refleje ante el mundo. Entonces, definitivamente yo diría que eso. O por ejemplo también Hombres en Escabeche, ¿verdad? De Iztarucas. El episodio que El sale episodio, Sí. sí, el segundo que sacamos. Daisy, ¿no? O sea, 10 out of 10, sí. sí, eso es inigualable. Entonces, ese tipo de cosas yo siento que tienen un impacto bastante fuerte y creo que también es, bueno, no quiero darle todos los créditos a alguien en específico, pero el Ministerio de Educación ha hecho un buen trabajo en ese tipo de cosas, de repente introduciendo ciertas lecturas en la lectura obligatoria costarricense que de repente uno dice, de no estar acá, tal vez nunca los hubiera, Sí, ¿verdad? exacto. Les hubiera puesto atención porque no son bestsellers a nivel internacional, pero a la hora de que están ahí es por algo y de repente uno como adulto dice, mira, leí ese libro en el cole, no lo entendí, lo vuelvo a leer y crean este tipo de reacción. Entonces, bien por esa selección, pero yo diría Ok. que tal vez... Excelente. Ahora, digamos, sé que también hace prosa y poesía un poco y más o menos me ubico, pero igual me gustaría que me contara cómo empieza un texto para usted. ¿Cómo empieza un Ya me texto? voy. No, para nada, es que qué duro. Primero me posee la historia. Yo siento que realmente hay un problema mental, entonces yo me siento poseído por la vara. Ajá. Entonces, Me identifica, la sí, verdad. sí, de repente me Sí somos. despierto a las 3, 4 de la mañana, así como... Sí, soy. Y entonces agarro el teléfono, abro el blog de notas La aplicación de notas es increíble. y empiezo a escribir. Y después 1 en la mañana leí uno. Exacto. Esta basura. Exacto. No, ya, I've been there too. Entonces es donde usted dice, mae, porque no tengo talento para esto. Pero sí, eso. Para mí un libro empieza con una posesión que sea consciente, digamos, en un momento como ahora No a que las yo 3 digo, de la mañana. "Ja", o después de un sueño. Me pasa mucho que yo me despierto de un sueño y es como, ay, mae, ya, es esto. Y entonces empieza por ahí. Usualmente empiezo a desarrollarlo en el blog de notas hasta que ya llevo una cantidad considerable de páginas que yo sienta que ya son páginas. Yo digo, no amigos, que esto ya ocupa Word, y entonces ya lo paso a Word y ya empiezo a trabajar ahí. Usualmente dentro del mismo blog de notas hago un outline, entonces hago todo el esquema de ideas como qué es lo que ando buscando. Ya saben quién me enseñó a hacer outline. Sí. Yo. Por ejemplo, a veces hago el outline de la trama o hago outlines de los personajes, porque para mí eso también tiene mucho que ver con el estilo. Yo siento que, por ejemplo, estos dos libros son muy diferentes en cómo se maneja la Los dos escritura. Por ejemplo, este libro está driven by the plot, o sea, todo gira alrededor de la trama, porque la trama dura, o sea, si dura 5 minutos sucediendo mucho. todo, es demasiado. Entonces yo tengo que saber qué pasa en cada segundo para no echarme a perder el pasado, el presente y el futuro, digamos, y para que usted no se pierda como lector. Ese está driven by characters and themes. Entonces, la trama, usted la sabe desde el puro principio y no hay nada que hacer. O sea, con solo leer el primer capítulo es como, ya sé todo. Pero de eso no se trata el libro. No me lleva una trama, ¿verdad? No está driven by the plot. Sí es driven by the plot. Humanos V, it's driven by characters. Entonces, digamos, yo lo que quiero es desarrollar los personajes y que casualmente dentro de su descripción y dentro de su desarrollo haya una trama. Entonces, creo que lo desarrollo de diferentes maneras. Ok, bien. Ahora, con esta mención de que usted quería ser primero un autor de terror, número uno, esto suena como un libro de terror absoluto. Confirmo. Y también asumo que, digamos, tuvo un aspecto de terror muy personal, digamos, toda la experiencia, sí.
Pero teniendo esto en cuenta, aparte de ya lo que ha hecho, ¿qué otro género le gustaría tal vez explorar en su trabajo? Casualmente, no es que me gustaría, yo creo que ya lo estoy haciendo, que es con este libro Humano Sube. Es eso, exactamente, es explorar, porque veníamos de esto que es la típica literatura latinoamericana, ¿verdad? De crítica social, y hablemos de nuestro contexto, textos muy realistas, toda la cosa. Pero yo dije, yo quiero experimentar con algo diferente, por eso también hago mucho hice lo del libro de poesía, que, ¿verdad? Ahí está en stand-by, pero eso era como más personal. Yo necesitaba como vomitar un montón de sentimientos y dejarlo ahí ya. Fue todo lo que no pude poner en el closet es para la ropa. Pero Humanos V, más bien lo que yo hago es tratar de explorar el género que se llama ficción especulativa. Entonces, con ficción especulativa lo que se trata es de incluir un poco de ciencia ficción, con un poco de realismo, con crítica social, con un poco de imaginación, digamos, pero siempre tiene ese componente de, ok, estamos en la realidad, lo voy a llevar un poco más como a ciencia ficción, pero no deja de ser cosas que pueden suceder si vamos en la dirección en la que vamos. Entonces no es esta ciencia ficción completamente donde usted se tiene que imaginar algo que no existe, sino es el mundo. Eso suena mucho a literatura cuántica que les estaba diciendo ya ahora. Entonces con eso estuve experimentando y casualmente me di cuenta del género literario después de haber escrito el libro. Porque yo dije, yo quiero hacer ciencia ficción, pero lo odio con toda mi alma, yo vomito todo eso, pero después yo dije, pero es que yo quiero ciencia ficción que me guste a mí. Y casualmente lo que a mí me gustaba no era ciencia ficción, era ficción especulativa, que tiene elementos de, pero no es solo eso. Entonces sigue la crítica muy fuerte, pero disfrazada con un poquito de shush ahí como, algo sciencey. Ok, nice. Entonces sí, creo que voy a seguir experimentando con ese tipo de género. Para sentirnos que no somos derechos. Es que es eso, vieras que no, I beg to differ, porque digamos, toda la base científica de mi libro es SLA Theory, que tiene que ver con el cerebro, de cómo funciona el cerebro, y como lingüistas aplicados, al menos mi maestría es en lingüística aplicada, vemos mucho de cómo funciona el cerebro. Entonces yo agarro todo mi conocimiento de cómo funciona el cerebro, exacto, y lo jalo a literatura y lo expando. Entonces sigue siendo parte de mi formación, sigue siendo parte de mí, sigue siendo parte de letras, pero para alguien que lo lee y que no sepa de mi background puede decir como, este mae es de ciencias básicas. Entonces es eso, como utilizar lo mejor de lo que uno tiene ahí de recursos. Y hablando de research, sí, hubo mucho research, porque yo decía, yo me recuerdo de todo esto, pero no quiere decir que lo tenga el dedillo también. Exacto, como lo haya aprendido bien cuando llevé el curso. Entonces, vamos a confirmar que esto sí funcionaba así. Entonces, eso. Nice. Ok, perfecto. Adelante. Si quieren, nos dice cómo encontrar los libros, dónde y cómo encontrar más de usted para que la gente sepa y lo siga. Ok, súper. Vamos a ver. Con los libros, los modelos, exactamente. Tienen Hacia Ningún Lugar y El Closet es para la Ropa. Esos dos libros están en la librería UCR, entonces es muy fácil encontrarlos en un solo lugar. También, bueno, eso es en su versión física, ¿verdad? En la versión digital, la página de la UCR tiene, obviamente, su sección de librería UCR, y ellos tienen el libro en digital también, que sale mucho más barato. Es como, no sé, 30% más barato en versión digital. El Closet es para la Ropa no está en versión digital en la librería UCR, sino está en Amazon. Entonces nada más lo busquen en la tienda de Amazon y ahí sale la opción de Kindle e inclusive la versión en físico. Para buscar más de lo que yo he hecho, creo, no por rajar, pero es muy fácil. Nada más ponen mi nombre en un buscador de Google, José Fabián Elizondo, y muy probablemente van a ver algunas de las publicaciones. La mayoría de mis textos, como poesía y cuento, han sido publicados en revistas indexadas, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces usualmente salen dentro de las primeras búsquedas. Y también nosotros tenemos repositorios acá dentro de la Universidad de Costa Rica. Creo que uno es KIMUC, si no me equivoco.
ahí están todos mis textos. Entonces usted va a Kimook, escribe mi nombre y le van a salir todas las publicaciones que tengo. Entonces todo en un solo lugar creo que queda más fácil. O Kerwa también es Kerwa, otro sí. repositorio. Entonces creo que en cualquiera de los dos pueden encontrar todos los textos. Nice. Dino, muchas gracias por estar con Muchísimas nosotros. gracias. Por todo su tiempo, sí. De verdad es un honor compartir con usted en The Maze, siempre lo ha sido, y más que invitado. Más que invitado. Y Dino, muchas gracias y Sí, nada más que recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos ahora en Apple Podcasts, estamos en SoundCloud y en casi todos salimos como The Maze Lit y si no como The Maze Podcast. síganos y nos vemos después. Besitos. En 2 semanitas. Bye.